Muy buenos días, alumnos. El que les habla es el profesor Donald Suárez. El tema que vamos a tratar el día de hoy en esta clase es acerca de la literatura renacentista. Vamos a tener en cuenta de que en el bimestre anterior hablamos de la época pre-renacentista, lo que colinda a la transición entre la época medieval y la época del Renacimiento. Dentro de esa transición vamos a tener en cuenta un representante importante, a quien nada menos a Dante Alighieri con su obra La Divina Comedia. Lo que ya se ve reflejado en el Renacimiento es el cambio de actitud, el cambio de pensamiento del hombre en la época del Renacimiento, que surge como una nueva alternativa de solución a la época medieval. La literatura renacentista cumplió su ciclo creativo entre el siglo XV y XVII. Este periodo importante se extendió por toda Europa, a diferencia de la Edad Media, en que predominó la fe cristiana. Esto no quiere decir que los hombres de esta época se habían olvidado de la fe con Dios, del acercamiento con Dios, sino que lo tenían presentes en sus obras renacentistas. Luego también nos da una clara razón que ellos tenían un admirar al pasado grecolatino. Quiere decir que tenían mucha admiración por las culturas Grecia y Roma. Luego vamos a dar a conocer el descubrimiento y el uso de la pólvora, que contribuyó a los castillos feudales, que no fueran inexpugnables. Luego tenemos la invención de la imprenta a mediados del siglo XV, que permitieron una visión mucho más amplia del mundo y del hombre. También se llevó a cabo los nuevos descubrimientos geográficos, los nuevos continentes, ya que el hombre del Renacimiento se considera como un hombre de espíritu alegre. Quiere decir que el hombre de esta época era un hombre sincero, puro, que vivía en paz, en armonía. Muy diferente a la época medieval, que era visto como un valle de lágrimas debido a los conflictos que había pasado en aquella época. Todo esto nos conlleva las características. Los escritores tuvieron como modelo la obra de autores clásicos, particularmente los latinos, que vienen a ser Horacio, Virgilio y Ovidio. Durante esta época van a surgir algunos y los más grandes autores de la literatura universal, para ello guiados por los principios clásicos de la belleza y la armonía. Lo que se va a tener en cuenta en cuanto a la literatura, en la época del Renacimiento, se va a tener su mayor expresión en la belleza y la armonía. La renovación de la lengua poética y la creación de nuevas formas de expresión, ya para dar a conocer una forma nueva que se logró era de poder mostrar ese sentimiento a través de lo que ellos podían observar. Temas de la literatura. Los temas que mayor frecuencia se dan a conocer en nuestra literatura es el amor. Los autores desarrollan el tema del amor como un sentimiento idealizado, generalmente platónico, insatisfecho. La naturaleza para los autores renacentistas era una fuente de belleza, ya que parecía siempre idealizado. Entonces, para el autor, en este caso, como tema que se reflejaba en nuestra literatura, era primeramente el amor, que los autores van a desarrollar el tema en base al amor como un sentimiento idealizado, oculto,
que tenían dentro de sí, generalmente por ese amor platónico e insatisfecho, que no podían ellos concretar, simplemente podían sentir por la otra persona ese amor, ese afecto, pero no era demostrativo en cuanto a poder alcanzar el mayor logro de poder tenerla, de poseerla como mujer. El otro aspecto es la naturaleza, ya que los autores renacentistas van a tener presente la naturaleza como una fuente de belleza, ya que lo que se aprecia a su alrededor va a estar idealizado, que la belleza es la fuente de inspiración que va a conllevar a los escritores a poder realizar sus obras literarias en base a la naturaleza. Luego tenemos otro tema con mayor frecuencia que se da en la época del Renacimiento, que es la mitología. La mitología se emplea frecuentemente mitos de la antigüedad clásica. Algunas veces los adaptaron como temas centrales de sus obras, teniendo una cuenta y segura relación con lo que se estaba dando a conocer en aquellos tiempos. ¿Ya? Había una estrecha y amplia relación, de lo que conlleva que los mitos antiguos de las culturas de Grecia y Roma todavía se enfocaban como una forma de adaptación, teniendo en cuenta temas centrales en sus obras. Llamamos también el goce de la vida, el amor a los placeres, ese amor mundano que se tenía, ¿no?, hacia la vida. La pena de abandonar este mundo dichoso llevaron a los escritores a exaltar el goce y el aprovechamiento de todo lo que brindaba el presente. Quiere decir que los hombres de esta época se referían mucho más a vivir el presente, a todo lo que abordaba el presente, teniendo como un inicio de vida feliz para luego poder despedirse. Los representantes. Dentro de lo que surge como representantes del Renacimiento tenemos en Italia. En Italia tenemos a Ludovico Ariosto con su obra Orlando Furioso, Torcuato Tasso con su obra Minta, Jerusalén Libertada y Poema Épico. Cuando hablamos de Torcuato Tasso estamos haciendo mención que dentro de sus obras va a dar una clara razón de la fe cristiana. Cuando hablamos de Jerusalén Libertada, ¿ya?, es la que va a enfocar, aparte de lo que conlleva a la religiosidad. Luego tenemos a Jacobo Sannazaro, novela pastoril Arcadia. Luego tenemos a Nicolás Maquiavelo, con su obra El Príncipe. En Inglaterra tenemos a dos grandes representantes en Inglaterra. ¿A quienes hacemos mención en Inglaterra? Tenemos a John Milton con su poema épico El Paraíso Perdido, que nos habla también referente a la parte de la Biblia, donde nos da a conocer en su obra El Paraíso Perdido, haciendo mención la caída de Satanás hacia el abismo del infierno. Luego tenemos a William Shakespeare con su obra Hamlet, Otelo, Romeo y Julieta, Macbeth y El Rey Lear. En Francia tenemos a Pierre Ronsard, a Francisco Rabelais en su obra El Gigante Gargantúa, Miguel Montaigne en su obra Ensayos. En España tenemos tres aspectos importantes que se desarrollaron dentro de lo que es el Renacimiento, que conlleva la poesía lírica, al teatro y a la novela. La poesía lírica tenemos a Garcilaso de la Vega, a Fray Luis de León, Luis de Góngora, Juan Santa Cruz. Si hacemos mención a Garcilaso de la Vega, estamos mencionando a un español muy diferente a la que nosotros ya conocemos como el Inca Garcilaso de la Vega. No,
Esto es diferente, este es un Garcilaso español, que va a desarrollar pues su poesía lírica. Y no solamente es la que le va a dar pie es a Fray Luis de León, Luis de Góngora, Juan Santa Cruz, a desarrollar sus poesías líricas. En el teatro tenemos a Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca. Calderón de la Barca con su obra La vida es sueño. Luego tenemos en novela Vida de Lazarillo de Tormes, que es una novela anónima. Luego tenemos a un representante, a Miguel de Cervantes Saavedra, con su obra Don Quijote de la Mancha y Francisco de Quevedo. Todos ellos son representantes de la época del Renacimiento, que abarcaron en diferentes países. La narrativa es el gran aporte al Renacimiento, así como lo fue en los siglos anteriores. En este campo fue el cultivo de la prosa mediante la narrativa. Surge la novela moderna. En España se da el Lazarillo de Tormes como una novela anónima. También el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. El gigante Gargantúa de Francisco Rabelais en Francia. Y Portugal aparece un poema de carácter culto titulado de Luis de Camões y otros como Boccaccio y Chaucer, que son grandes representantes que aportaron dentro de lo que es el romanticismo muy poco, pero más se centraron en el Renacimiento. En el teatro, que es una forma de manifestación literaria, era una de las etapas más importantes de la historia por la perfección formal que alcanzó el teatro. En España se crea el Teatro Nacional a cargo de Lope de Vega, donde que se mostraba la vivencia y costumbre de la época, las hazañas de los personajes que eran héroes que venían victoriosos de una guerra y el sentimiento que los agobiaba intensamente en su ser, que lo mostraba mediante la forma de representación del teatro. Entre el máximo representante del teatro inglés tenemos a William Shakespeare. Como bien sabemos que William Shakespeare, dentro de ello tiene diversas obras como Otelo, Romeo y Julieta, Macbeth, El Rey Lear, tenemos a Hamlet. Todas estas obras de William Shakespeare son de tragedia. ¿Por qué tragedia? Porque todo fin que termine en la obra termina en muerte. ¿Ya? Por eso es considerado como el grande representante de la tragedia. William Shakespeare nació en el año de 1564 y murió en el año de 1616. Es uno de los grandes representantes reconocidos del teatro inglés a nivel europeo. Nace en Stanford, en Inglaterra, donde logra instrucción elemental, básico. Desempeñó desde joven nuestros modestos como cuidador de caballos, que eran trabajos humildes, ya de las personas que ingresaban al teatro. De igual manera, que años después le iba a servir, ya que llegó a ser actor, director y sobre todo autor teatral. Y murió el 23 de abril de 1616 en su ciudad natal de Stanford, Inglaterra. Entre sus obras de tragedia van a destacar la que ya hemos mencionado, Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, El Rey Lear, Macbeth. También tenemos dramas. Entre sus dramas tenemos a Enrique IV, Julio César, Marco Antonio y Cleopatra. Y entre sus comedias tenemos El Mercader de Venecia,
Sueño de una noche de verano, que son comedias magníficas que nos llenan de emoción. Las alegres comadres de Windsor, de igual manera. Son situaciones que se reflejan, que es muy diferente a las obras de tragedia. En las obras de tragedia como Otelo muestra el engaño. En cambio aquí muestra de forma de comedia el encanto y dulzura de los personajes. Argumento de la obra Hamlet. El rey de Dinamarca ha muerto y en su lugar sube al trono su hermano Claudio. Este se casa con Gertrudis, su propia cuñada. Hamlet se entera en que desde noche aparece un espectro que va a merodear el castillo y que los guardias tienen miedo. Así que Hamlet decide pasar la noche en aquel lugar donde se apareció un espectro y ver con sus propios ojos de quién se trataba. Llegado la noche, se le presentó frente a él aquel espectro, que era nada menos su padre, que hace pocos meses había fallecido, el cual le dijo que no había tenido una muerte natural, sino que había sido envenenado por el rey Claudio y su esposa Gertrudis. Hamlet no quiere creer aquel espectro, pero para que tenga mayor confirmación de todo ello, decide, más que todo, el poder fingir estar loco para poder ver el resultado de lo que su padre le había dicho en cuanto a poder encontrar el verdadero asesino de su padre. Y eso lo conllevó a que Hamlet empezaba a hablar solo, a delirar, que la madre Gertrudis pensó que Hamlet había perdido la razón, lo que Claudio, su tío, no se imaginaba, sino al contrario, para él era un vil engaño por parte de Hamlet, que se hacía que había perdido la razón, que estaba totalmente fingiendo. Ofelia era la amada de Hamlet, quien al ver a su amado que había perdido la razón, ella decide quitarse la vida. Para ello, Hamlet va a iniciar una representación teatral en el mismo palacio, donde va a invitar a diversos personajes y dentro de ello va a ponerle un título denominada La muerte de Gonzaga. Era una obra teatral que tenía mucho que ver con la muerte de su padre. Para ello, Gertrudis, su madre de Hamlet, y el rey se ponen ambos en evidencia. Se levantan y termina por concluido a la mitad de la obra teatral para retirarse a sus aposentos. Ya para ello había constatado Hamlet que al sentirse en mayor evidencia los dos, su tío Claudio y la mamá, que es la reina Gertrudis, Hamlet ya tenía la respuesta, que ellos habían sido el asesino de su padre. Así que Hamlet siguió detrás de su madre, Gertrudis, hacia sus aposentos. Pero para ello Claudio había mandado a uno de sus hombres a su brazo derecho para que husmeara la habitación de la reina y pueda verificar que Hamlet no estaba loco. Y para ello
había entrado con anticipación al castillo y luego entró rápidamente y se dirigió al aposento de la reina. Mientras que Hamlet iba pidiéndole a su madre detrás que parase y que quería saber quién ha sido el asesino de su padre, inmediatamente se escondió aquel soldado detrás de la cortina para no ser descubierto. En ese momento, Hamlet y su madre hacen el ingreso al cuarto de la misma madre, donde que ella le dice que todo lo que había oído era falso, de que su padre había muerto y solamente le cabría recordar cómo era él en vida. Pero algo detrás de la cortina se mueve cuando Hamlet le reclama fuertemente y la reina, sabiendo que había perdido la razón, empieza a gritar con voz alta y a pedir auxilio. Hamlet saca su espada rápidamente y atraviesa la cortina, asesinando a un hombre, quien era nada menos su propio suegro de Hamlet, el padre de su amada. El rey Claudio ya tenía una excusa para deshacerse de Hamlet, así que decide desterrarlo y enviarlo por el mar y arrojarlo del mar para que los animales se puedan comer, pero no consiguió su propósito, porque al mandarlo, Hamlet fue rescatado por unos piratas en el mar. Cuando retorna al castillo, ve desde lejos, escondido, que dos cajones iban cargando a las personas. Era nada menos su amada, quien había muerto, terminándose ahogándose en un río, y su suegro, la cual él, sin desconocimiento alguno, sacó la espada Hamlet, atravesando la cortina y matando a su padre de Ofelia y ella que murió por amor. Hamlet se derramó lágrimas que discurrían su rostro desde lejos, sin hacer nada, quedándose totalmente atónito y expectar la dulce despedida de su amada y su suegro. Las noticias corrieron rápidamente y esto llegó a los oídos de Leartes, que se encontraba en Inglaterra, donde que recibió la noticia de que había muerto su hermana y su padre. Para ello, decide, en forma de venganza, regresar al castillo y estar en la presencia del rey Claudio, para que él le diga quién ha sido el asesino de su padre y de su hermana, quién ha sido ese culpable. Entonces decide viajar Learte desde Inglaterra hasta donde se encontraba el rey, y delante del rey Claudio le dijo quién había sido el asesino, que por favor le dijera. El rey Claudio atinó a decir que Hamlet era el único asesino de todo ello y que él debe pagar. En ese instante se llena de ira Leartes, pero para ello el rey Claudio ya tenía otra forma de deshacerse de Hamlet, porque sabía que Hamlet no había muerto, había sido rescatado por los piratas y sabía claramente que estaba escondido.
Para ello, pone en la punta de la espada de Leartes un veneno mortal, que eso serviría para que cuando esté en combate enfrentándose Leartes con Hamlet, de una espada del corte de ella recibiría el veneno, que eso discurriría por todo su cuerpo y acabaría inmediatamente con su vida. De lo contrario, que ese intento fracasara, hizo preparar un vino en el cual echó veneno, para luego que Hamlet salga victorioso, pueda tomar y a la vez quitarse la vida, porque esa copa estaba directamente destinada para Hamlet. Ya tenía el rey Claudio dos formas de deshacerse, ya tenía planeado todo ello, así que decidió mandar a sus hombres a recorrer todo el pueblo para encontrarlo a Hamlet y traerlo en la presencia de él, del rey. Los soldados fueron y encontraron a Hamlet y lo trajeron delante del rey. Con el ojo lleno de dolor y sufrimiento, Leartes lo miraba a Hamlet, como diciéndole: ahora he de vengarme, ya que en ti he encontrado el asesino de mi padre. Ambos se enfrentaron en un combate, en un duelo muerte a muerte. En ese momento, en la presencia de la reina Gertrudis y el rey Claudio, Hamlet fue herido mortalmente por Leartes, la cual Hamlet cae arrodillado al suelo. Pero en ese momento la reina Gertrudis se levanta desesperada y la copa que era para Hamlet, que estaba destinado para su muerte, aquel vino con veneno, lo tomó la reina Gertrudis, nerviosa. Apenas terminó de tomar, cayó desplomada al suelo. En ese instante, la razón principal que optó Hamlet es tomar fuerza de adentro, de donde ya no podía, porque el veneno estaba consumiendo gran parte de su cuerpo. Es así que esperó el descuido de Leartes y atravesó con la espada el cuerpo de su oponente. Leartes cayó herido al suelo mortalmente. Agonizante, le dijo que aquí el único culpable ha sido Claudio. Así que sacó la espada Hamlet del cuerpo de Leartes, pero para ello, ya casi herido, con tanto dolor y que los ojos se le ponían blancos porque ya no podía ver y estaba perdiendo la visión porque el veneno estaba surtiendo efecto, cogió la espada de Leartes, la cual estaba envenenada, y con esa espada atravesó el cuerpo del rey Claudio. Y la copa envenenada que había poco, la cual había sido víctima su madre, hizo que lo recogiera el mismo Claudio y tomara de él. Es así que Hamlet logró vengarse de Claudio, de su tío, de la cual había asesinado para quedarse con el trono de su hermano. ¿Quién lo cuenta esta historia? Horacio, el amigo de Hamlet, que vivió esta historia en aquella época. En los personajes tenemos a Claudio, Hamlet, Gertrudis, y en personajes secundarios vamos a hacer su mención a Ofelia, a Fortinbras, a Leartes,
Horacio y Polonio, suegro de Hamlet, la cual él le dio muerte. El análisis literario que tiene esta obra es de la época moderna, movimiento literario, renacimiento, y un género que conlleva es dramático y la especie es tragedia. No debemos olvidar que el género literario pertenece al dramático, no es narrativo, es dramático, y especie tragedia. Luego también tenemos otra obra trágica, otra obra que nos conmueve y nos llena de emoción. ¿Cuál es la obra de Romeo y Julieta? Ambos jóvenes se enamoraron perdidamente por amor. Ambos jóvenes quisieron tener una vida llena de felicidad. Pero para ello, hace muchos años, el odio azotaba a estas dos familias, que ellos no tenían la culpa de este odio que sentía en la familia, que muchos años envolvía la rivalidad entre ellos. Así que ellos decidieron acabar con su amor para que esto cese, para que las familias que tantos años habían vivido en rivalidad puedan unirse. Así que Romeo y Julieta, ambos bebieron de la dosis, la cual fallecieron. Y eso fue una ocasión importante que dio inicio a que estas dos familias puedan unirse. Le conllevó a la reflexión, a la pérdida de su familia que había fallecido. De eso trata esta historia. Luego tenemos otras obras literarias como Macbeth, ya que también es una obra en tragedia. Muy bien, mis queridos alumnos, hasta aquí hemos hablado de una época que tiene mayor trascendencia, la época del Renacimiento, una época donde que los escritores dan un inicio a un nuevo cambio, a una nueva forma de vida, a una nueva esperanza, para fijar su mente en el futuro, para que luego, con el transcurrir del tiempo, en otras épocas, el hombre va a tener ya otro pensamiento distinto a lo que se tenía en el Renacimiento. Muchas gracias, alumnos. Espero que hayan podido entender este tema que hemos desarrollado a través de las diapositivas sobre cómo ha ido, bajo su contexto histórico, dando a conocer la época del Renacimiento. Muchas gracias.